Hablemos con expertos respecto a lo que nos espera. Me refiero a los escenarios que hay de frente con la reapertura de la frontera de los Estados Unidos a los cruces no esenciales por vía terrestre. Le agradecemos enormemente al doctor Jorge Araujo Saldívar, docente de la Escuela de Administración y Negocios en CETIS Universidad, nos tome la llamada. Doctor Araujo, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación y pues estamos a la orden. Pues cosas muy interesantes que platicar antes de irnos a los efectos que se pueden vivir con la reapertura de la frontera. Quizá nos podría compartir, doctor, un balance de cómo se vivieron las restricciones, porque sabemos que tiene cifras muy interesantes de cuántas personas cruzaban, cuántas dejaron de cruzar por las restricciones y la información realmente es muy interesante. Pues sí, David, mira, previo a la pandemia, como ya se sabe, ya es a toro pasado, el mundo pues estaba entrando en un periodo de recesión que vino a hacerse más profundo o a comprobarse con esta situación de pandemia, y pues nadie en la frontera esperaba que el gobierno de los Estados Unidos diera la indicación de cierre o prohibir el cruce para mexicanos. Y estamos hablando de aproximadamente que entre marzo y abril del 2020 dejaron de pasar un aproximado de 62%. Si lo comparamos con los meses pico, que son julio, agosto, dejó de pasar cerca de un 75%. ¿Y de cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando de un promedio de 20 millones de personas. Eso es lo que sucedía haciendo la comparación entre 2019 y 2020. Si pensamos qué está pasando ahorita, esto que te estoy diciendo es de datos, un análisis que hice del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, que ellos son los que contabilizan las personas, los vehículos personales, autobuses de pasajeros que ingresan por sus fronteras. Y, por ejemplo, centrándome nada más en números de toda la frontera, desde Tijuana hasta Matamoros, en agosto del 19, y lo limito a agosto porque hasta ahorita es la información que tiene el Departamento de Transporte publicada hasta agosto del 2021, entonces para efectos de comparación también lo limito a agosto. Entonces, agosto del 19 cruzaban 80.696.433 personas. Para agosto del 20 había bajado un 35%, es decir, dejaron de cruzar un aproximado de 28.634.276. ¿Y qué tenemos en agosto de este año? Hubo una recuperación, pero es una recuperación lenta, subió apenas un 4.36%, es decir, de los 28 millones que habían dejado de cruzar, 2 millones ya están cruzando, y es consistente con lo que estamos viendo ahorita. Se dio la reapertura este 8 de noviembre, y pues se hizo expectativa de largas filas, pero lo que vamos a ver, al parecer, es una reactivación paulatina. Entonces, sorprendió que no hubiese estas grandes aglomeraciones, pero finalmente pues la gente a lo largo de la frontera ya se acostumbró a hacer su vida de este lado. Eso no quiere decir que pues ya no van a cruzar, claro. Que hay ganas de ir, pero no es algo de que estaban esperando y en tumulto ir a cruzar la frontera. Entonces, esto va a ser algo paulatino, y también el comercio del sur de la frontera de Estados Unidos pues también va a tener que hacer su chamba, su trabajo en atraer nuevamente a los consumidores. Entonces, en cuanto a otros escenarios, tenemos una inflación del 6%, que en ciudades como Tijuana es un poco mayor. Esto también afecta estos planes de recuperación, como son el Buen Fin, que estamos ahorita inmersos en él, y para finales de este mes pues también el Black Friday, pero pues también Estados Unidos tiene una inflación parecida del 5%.
El gobierno de México pues trata de paliar estos efectos de inflación, que por cierto pues no lo habíamos sentido en más de 20 años. Ahorita a las nuevas generaciones les está tocando estos procesos de alza de precios muy rápido, y pues estamos viviendo estos escenarios inusitados. Es muy interesante porque ya en otro momento, a ver si tenemos la oportunidad, doctor, de hablar justamente del comportamiento del consumidor y los efectos de ciertas acciones que pueden ser de muchas naturalezas a corto, mediano, largo plazo. Y por eso a lo mejor pues estaban tan tristes los comerciantes del sur de California, porque pues lunes y martes prácticamente no pasó nada, ¿no? Que nos esperaban y no llegamos, pero bueno, sabemos que hay otro tipo de efectos que también tienen que ver con la economía de nuestra región, y también me atrevería a preguntarle, doctor, ¿qué va a pasar con toda esta economía informal, todas estas nenis que aprovecharon esta oportunidad, y qué se vería a largo plazo con todo ello? De repente, por acá ya no se pudo, tuvieron que sacar adelante a sus familias por otra vía, pero también viene la pregunta si, como también ahora se está discutiendo, ¿no?, respecto al trabajo a distancia, si realmente llegó para quedarse o no, pero ¿qué pasaría con todo lo que se generó en cuanto a informalidad, y que no solamente fue evidente, fue medido en su momento? Así es, el cierre de frontera de manera pues casi súbita, sí se anunció, pero pues es algo que no creía la gente. Provocó que en pequeños comerciantes que vivían de traer producto de Estados Unidos, pues buscó la manera de resolver su problema, y esto generó, y solo por citar el dato del comercio, una economía informal. No voy a decir mercado negro porque no estaría bien el concepto, pero sí una economía informal en donde las personas que tenían o conservaron la capacidad de cruce comenzaron a surtir a estos comerciantes y a cualquier persona que sintiera la necesidad de productos del otro lado de la frontera. Entonces esto vino a causar a nivel micro una pequeña distorsión de precios, porque como se sabe, todos lo hemos visto, pues sí, por cada tienda que vaya te voy a cobrar una comisión, o por el monto de la compra te voy a cobrar una comisión, y ni se diga de las personas que tenían que traer mercancía de Los Ángeles, de Long Beach hacia la parte de San Diego y luego cruzarla. Entonces se dio un incremento pues importante en esta economía informal. Entonces esta reapertura da esta esperanza, esta certidumbre para la corrección de precios de todas estas personas, de todos estos comerciantes que requerían de terceros para traer sus productos. Y sobre lo que comentas de los tiempos, pues ese es otro aspecto interesante. Vivimos en un país, México, donde las horas de trabajo son de las más altas comparado con nuestros socios a lo largo de la historia. Estamos hablando de que en México se trabaja 2.137 horas por año promedio, contra, por ejemplo, Estados Unidos 1.779, ni se diga Alemania 1.300 horas. Y esta situación de pandemia vino a traer de súbito, vino a poner sobre la mesa la flexibilidad laboral. Entonces, mucha gente ya se ha acostumbrado a trabajar desde casa. Muchas empresas ya vieron también que es posible mantener e incluso incrementar la productividad sin tener que invertir en vuelos, en hoteles para hacer juntas, reuniones de trabajo, y esto ha venido a ser sustituido por Zoom. Entonces, suponiendo que se vacunara el día de mañana a todo mundo al 100%, esto no quitaría que muchas empresas, muchas personas pugnarían por una situación de flexibilidad en el trabajo. Lo vemos en los estudiantes también de las universidades, sobre todo en los que están en los últimos semestres, que ya están combinando el trabajo y la escuela. Pues ellos piden esta flexibilidad de poder seguir en línea. Entonces es algo muy interesante. Imagínate una ama de casa que ya no se está ocupando por dónde voy a dejar a mis hijos, o
Claro. algún hijo, ¿dónde, quién va a cuidar a mi padre? Ahorita yo lo puedo hacer y al mismo tiempo puedo estar trabajando. Entonces, son los aspectos positivos, digámoslo así, que trae esta situación de pandemia, y que estoy seguro que pues no va a ser muy fácil que la gente deje de lado esta oportunidad que se generó con la pandemia. Sí, y es bien interesante escuchar lo que pues informan directores de corporativos enormes o locales o regionales respecto a oficinas que desaparecieron físicamente y ya los convirtieron definitivamente en virtuales, doctor. Oiga, para cerrar, porque nos queda ya nada más un minutito, lamentablemente, y se nos van a quedar varios temas sobre la mesa, pues una pregunta tal vez muy genérica y muy complicada de resumirla, pero si le pregunto, ¿qué va a pasar a mediano y largo plazo con estas filas, con estas esperas para cruzar a la Unión Americana, con esto que ya nos adelantaba respecto a cómo era la vida fronteriza y cómo cambió, y si va a regresar a cierto nivel de normalidad prepandémica, aunque ya nos adelantó todo lo que tiene que ver con el Black Friday y lo que podría pasar con el Buen Fin y demás? ¿Qué ve? ¿Qué ve a largo plazo con las filas para cruzar a la Unión Americana? Pues digamos ya en un esquema pospandémico. Se debe de trabajar, y el gobierno de los Estados Unidos lo está haciendo. Como sabes, ahorita hay una aglomeración, hay un congestionamiento en Long Beach de buques, y el gobierno de los Estados Unidos está trabajando en eficientar los cruces, y el gobierno de México pues también debe de hacer lo mismo. Se debe de trabajar en los aspectos de tecnología, en los aspectos de logística, en los aspectos de mejora en las normas, en las leyes, en las regulaciones. Y pues ahorita hay una oportunidad única de arreglar algunos vicios, por así decirlo, tanto en lo laboral, en lo económico, y creo que la sociedad, tanto de Estados Unidos como de México, está en esta disponibilidad de dar un nuevo paso, entrar a una nueva etapa en donde pues la eficiencia, la justicia, el cuidado del medio ambiente, el cumplimiento de las leyes sean el garante para una mejor gobernanza que nos traiga estabilidad, crecimiento económico, sin comprometer al planeta, por ejemplo, que es ahorita un tema muy importante. Doctor, le agradezco enormemente este tiempo. Ya sé que nos quedamos un poquito cortos, pero ya ve cómo es esto de la radio y la televisión, pero tendremos, estoy seguro, la oportunidad de volver a platicar muy pronto, si usted nos lo permite. Gracias y muy buenos días. Con gusto, David. Muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden. Saludos a tu auditorio. Gracias. Es el doctor Jorge Araujo Saldívar, docente de la Escuela de Administración y Negocios en CETIS Universidad, hablando de estos escenarios por venir con la reapertura terrestre de los cruces no esenciales hacia los Estados Unidos. En 2020 hasta 20 millones de personas dejaron de cruzar. Es parte del balance que nos comentó, y siempre hay que tener pues sobre la mesa el entender lo que viene también con el escenario económico, con la demanda del dólar, el tipo de cambio, la inflación, la informalidad, cómo se van a dar los cruces, entre otros temas que ya pues nos pudo explicar un poquito más a detalle, más lo que nos faltó. Ya son las